¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de las ciencias de la vida, en particular de la genética, la biología molecular, etc., ha sido realmente espectacular en los últimos años. Y algunas disciplinas han alcanzado la madurez gracias, cuando menos en parte, al desarrollo del esfuerzo contra COVID-19. Para poder estudiar una enfermedad viral es necesario hacer un trabajo bastante más elaborado que para estudiar una enfermedad contagiosa clásica producida por bacterias. Las bacterias son seres vivos. Son seres vivos que se están reproduciendo dentro de nuestro cuerpo. En principio, si usted encuentra los elementos suficientes, puede usted cultivar una bacteria en laboratorio. Si logra hacer esto, si logra reproducir la bacteria en un caldito de cultivo, puede empezar a ensayar distintas sustancias para ver cuáles matan a la bacteria, hasta que encuentre usted una sustancia que mata bien a la bacteria y que no hace daño o hace poco daño al cuerpo humano. Es más o menos lo que pasó en forma accidental con la penicilina. De hecho, es algo que ya teníamos bien sabido desde cuando menos lo que fue la Edad Media, si no es que desde antes. En el viejo continente lo hemos comentado, en algunos lugares se consumía el pan de San Antonio, y en Mesoamérica los aztecas a veces utilizaban tortillas de maíz echadas a perder. Tanto el pan de San Antonio en Europa como las tortillas de maíz de los aztecas estaban echadas a perder con hongos. Y cuando una persona sufría una enfermedad infecciosa, que eran mucho más comunes en aquella época porque no había tratamientos ni vacunas, pues al consumir esas tortillas cargadas con penicilina o ese pan cargado con penicilina, la gente a veces se curaba y le atribuía el milagro pues a las tortillas o a San Antonio, según fuera el caso. Ese descubrimiento fue formalizado por Alexander Fleming y gracias a los doctores Florey y Chain fue posible producir penicilina en grandes cantidades, más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollar ese conocimiento resultó relativamente fácil porque era fácil cultivar en laboratorio bacterias peligrosas. Por ejemplo, bacterias que producen pulmonía. Hay distintos grupos de bacterias que pueden producir el mismo problema general de infección en los pulmones. Y fue fácil, relativamente hablando, el determinar que una sustancia producida por el hongo Penicillium mata a esas bacterias peligrosas. Y como ya sabemos que ese hongo le da sabor a algunos quesos excepcionales, algunos quesos franceses, simplemente recuerde que dos de las especies conocidas de Penicillium es el Penicillium camemberti y el Penicillium roqueforti. Ya se imaginará a qué quesos están asociados. Bueno, una vez que descubre usted que una sustancia que producen los hongos de penicilina puede matar a las bacterias, el resto del camino ya está casi hecho, porque ya sabe usted que esa sustancia debe ser mayormente inocua para los seres humanos, porque mucha gente come queso camembert, o bueno, mucha gente podría consumir mucho queso camembert y mucho queso roquefort. Ahorita, como está la economía del mundo, es difícil consumir queso de cualquier tipo, pero bueno, regresando a esta historia, el desarrollo de los medicamentos capaces de enfrentar infecciones bacterianas fue relativamente fácil. Relativamente. El desarrollar vacunas también fue relativamente fácil. Usted cultiva a la bacteria en grandes cantidades en laboratorio, luego las somete a un tratamiento que las mata, y con base en ese caldo de bacterias muertas, utilizando distintas técnicas, usted puede fabricar vacunas experimentales que cuando funcionan bien en animales, luego las prueben en seres humanos. Pero con los virus la cosa es diferente porque los virus no están vivos. Los virus no comen, no tienen metabolismo. No hay forma de ponerlos en un caldito de cultivo para que ellos tomen sustancias del ambiente y las conviertan en material para sus propias estructuras. Eso es lo que hacen los seres vivos. Los virus no pueden hacer eso. Los virus solamente funcionan cuando pueden infectar a una célula y entregarle instrucciones para que la célula fabrique copias.
Y bueno, algunos virus son muy quisquillosos, solamente son capaces de infectar a un tipo particular de células. Entonces, ¿qué pasa si tiene usted un nuevo virus? Si encuentra que ese virus no puede crecer en células fáciles de conseguir, como pueden ser los embriones de pollo recién fecundados, huevos fecundados de gallina, pues entonces se mete usted en un problema de los 10,000 demonios. La gripe afortunadamente sí crece en huevos de pollo. Entonces, si aparece una nueva variante de la gripe, una forma rápida de sacar vacunas con la técnica antigua consiste en infectar a millones de huevos fecundados de pollo con virus de la gripe. Se producen muchísimas cantidades de virus que usted puede utilizar para hacer experimentos y desarrollar vacunas y medicamentos. Pero si resulta que el virus es muy roñoso y solamente crece en células del intestino humano, ¿qué hace? Hasta hace relativamente poco no se podía hacer realmente nada al respecto. Hay un tipo particular de virus que produce diarreas muy intensas, los norovirus. Fue muy difícil identificarlos, aislarlos en grandes cantidades para empezar a buscar tratamientos efectivos contra el norovirus, porque nada más crecen fácilmente en células humanas de intestino. Y las células de intestino humano no son células fáciles de cultivar. Usted puede tomar células de la piel, meterlas en frasquitos especiales con ciertos líquidos en condiciones especiales y puede hacer que se multipliquen. Los cultivos de tejido de piel humana se hacen de manera rutinaria desde hace varias décadas, pero no se puede hacer eso con cualquier tejido humano. No puede usted utilizar las mismas técnicas para tratar de cultivar células del sistema nervioso. No funciona así. De otra manera se podrían reparar daños del sistema nervioso con facilidad y podría usted hacer ver a los ciegos, caminar a los paralíticos, etcétera, etcétera. Es algo que apenas estamos empezando a hacer por estas fechas y de manera tentativa. Y es porque no podemos cultivar a voluntad cualquier tipo de célula humana. Gracias al desarrollo de la genética, de la biología celular, de la biología molecular, esto ha empezado a cambiar, sobre todo en la última década. Ha sido posible empezar a cultivar células humanas que antes no se podían reproducir en laboratorio. Ahora esa es parte del problema. La otra parte del problema es que una estructura como el intestino está hecha de varios tipos de células diferentes y la arquitectura celular del intestino es extraordinariamente compleja. De hecho, la arquitectura celular de cualquiera de nuestros órganos o estructuras es muy compleja. Y a veces un virus explota esa complejidad para poder replicarse. Si usted nada más replica células de cierto tipo del intestino humano en un laboratorio y les pone virus que normalmente produce diarreas en seres humanos, esos virus no se replican en estas células de intestino en laboratorio. Necesitaría usted replicar intestinos completos. Y nadie sabía cómo hacer eso. Esto, le digo, comenzó a cambiar hace poco más de una década con el desarrollo de la genética, la biología molecular y la biología celular. Empezamos a distinguir qué genes son responsables por el desarrollo de los tejidos humanos. Aprendimos, por ejemplo, a reprogramar células, algo que empezó a ocurrir a principios de este siglo, al principio con errores también, ya luego se fueron corrigiendo. Usted puede tomar una célula que se encuentra en la cara interna de la mejilla, puede convertir esa célula en una célula madre y luego puede orientar el desarrollo de esa célula madre para que se convierta en una célula del sistema nervioso. Se le llama reprogramación celular. Y es una técnica que ha avanzado mucho en los últimos años y que compite y a veces se complementa con la técnica de las células madre obtenidas de embrión umbilical, con la idea de, en un futuro cercano, contar con terapias que puedan ayudarle a una persona a recuperar tejidos o incluso órganos perdidos por una enfermedad. La intención eventual es la de fabricar hígados completos para cambiarle a una persona un hígado que se ha echado a perder por una enfermedad.
esta técnica podría salvar millones de vidas porque esos órganos se podrían hacer a voluntad en el momento que usted quiera, no tendría que esperar un donante, no habría rechazo porque se trata de las mismas células del cuerpo humano las que sirven para construir un nuevo hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los primeros avances en la creación de órganos artificiales involucró el desarrollo de microórganos, de pequeñas estructuras que tienen varios tipos celulares diferentes que encuentra usted, por ejemplo, en un intestino. Esos grupos de células no funcionan como si fueran un intestino, pero ya se parecen más celularmente a un intestino porque tienen varios tipos de células diferentes. Estos microórganos ya han sido utilizados para la investigación clínica. En el 2011, una investigadora, María Estés, utilizó precisamente unos intestinos así para estudiar norovirus. Inicialmente ella es viróloga. Inicialmente lo que hacía para obtener grandes cantidades de norovirus y poder estudiarlos era un poco, pues ¿cómo le diré? Poco desagradable. A veces los científicos nos metemos en cada cosa, sobre todo los biólogos. Esta dama necesitaba grandes cantidades de norovirus para poder estudiarlos. Y el problema es que los norovirus no se podían cultivar en laboratorio. Entonces tenía que obtenerlos de su fuente original. Contrataba voluntarios a los que les hacía tragar extractos purificados desde luego, de heces de personas que habían enfermado de norovirus. Estas personas se enfermaban de norovirus y tenían unas diarreas espantosas, y bueno, pues la diarrea es rica en virus, y el resto se lo dejo a su imaginación. La doctora tenía que trabajar en un ambiente poco agradable, por decirlo menos, para obtener el norovirus que necesitaba para hacer sus estudios. Esto comenzó a cambiar como consecuencia de unas publicaciones que ella revisó en el año 2011. Dr. Clevers ya estaba empezando a desarrollar microintestinos humanos de unos pocos milímetros de perfil, a partir de células que habían sido arrancadas, prácticamente lijadas, raspadas, de la superficie interna del tracto digestivo de una persona. Estas células eran cultivadas utilizando técnicas avanzadas de células madre, técnicas genéticas, técnicas que sirven para controlar la expresión genética de una célula, y con eso logró crear lo que ahora se llaman organoides. Él tomó células madre de un individuo adulto que se encuentran en el intestino y las estimuló para crear micropartes de intestino humano. Eran como pequeñas muestras de biopsia tomadas de un intestino. Estas estructuras se pueden reproducir. Una vez que usted logra construir una, con las técnicas que desarrolló el Dr. Clevers, se pueden replicar. Usted puede seguir fabrique literalmente miles de muestras de intestino humano. Las puede infectar con norovirus al ritmo que usted quiere y puede producir cantidades constantes de norovirus que sirven para hacer estudios con microscopios electrónicos, estudios genéticos, moleculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el año 2016, la doctora Estés se convirtió en la primera persona en cultivar norovirus en un plato de laboratorio. Pero los norovirus los conocemos desde hace ya medio siglo más o menos. Y no fue sino hasta que la doctora Estés aprovechó esta tecnología de creación de microórganos, de organoides, para poder cultivar a voluntad grandes cantidades de norovirus puro. Esto está sirviendo para la investigación clínica, que sirve para identificar mejor al norovirus, ver cómo muta y ver qué otras características tiene, con la intención de fabricar vacunas, tratamientos, etcétera, etcétera. También para entender mejor cómo funciona el norovirus y en su momento crear nuevas normas
de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, para reducir la incidencia de norovirus en la población en general. Es información valiosa. No es la única persona que ha hecho esto. Hay otros investigadores que han utilizado organoides humanos construidos con técnicas similares para construir, por ejemplo, micropulmones. Estos micropulmones se utilizan para cultivar virus que afectan a seres humanos. Hay un virus, que afecta a niños de manera especial. Es el virus respiratorio sincicial. Los sincitios son grupos de células que han perdido sus membranas y se pegan unas con otras. Pierden sus fronteras. Y cuando esto sucede, generalmente el tejido empieza a morir. Un síntoma observable al microscopio de este virus es que las células empiezan a pegar unas con otras y desaparecen sus membranas, las membranas que las separan. Se forman sincitios. Son estas estructuras celulares que le acabo de mencionar. Entonces hay un virus sincitial respiratorio que afecta a niños y otros investigadores pudieron identificar estos virus y empezar a estudiarlos gracias a esta técnica. Antes ni siquiera se podía ver al microscopio electrónico el virus. Nadie sabía cómo era el virus. Y lo mismo ha pasado con otros. Mucha de la investigación que se ha hecho con el virus de Zika se hizo con este tipo de estructuras. Fue gracias a que ha sido posible cultivar microcerebros humanos, pequeños grupos de células, de neuronas y de células de la glía, que son las células que apoyan a las neuronas en laboratorio. Se pueden crear estos pequeños manojos de neuronas y células de la glía, que se pudo identificar el efecto que puede tener el virus de Zika en el desarrollo del cerebro de un embrión humano. Usted puede crear, reproducir las condiciones que hay en el cerebro de un embrión humano en desarrollo con estas células que usted puede replicar las veces que quiera, y puede ponerles virus de Zika a ver si ese virus afecta el proceso de desarrollo de esas celulitas y si las afecta. Entonces, esta tecnología, que ya tiene tiempo, ha servido para empezar a cultivar virus hasta hace poco desconocidos en grandes cantidades. Y bueno, un grupo de investigación dirigido por el mismo doctor Clevers que le mencioné hace rato se puso a trabajar con información, con material que fue enviado desde Holanda. El 15 de marzo de 2020, precisamente cuando Holanda se aisló del mundo para tratar de contener la pandemia, el doctor Clevers solicitó muestras a sus colegas que trabajaban en Rotterdam. En 7 semanas publicó un trabajo en el que demostró que podía replicar el virus en enterocitos humanos, en células del intestino. ¿Se acuerda que hemos comentado que el virus SARS-CoV-2 no solamente ataca los pulmones, también puede atacar a las arterias, puede atacar a los riñones y puede atacar en algunos rincones a los intestinos, en algunas zonas a los intestinos? Bueno, lo que ha hecho este grupo de investigación es reproducir microintestinos humanos, organoides humanos, con células de intestino humano. Las han sembrado con coronavirus y ahí el coronavirus se puede replicar. Gracias a esto es que se ha podido avanzar rápido en el entendimiento de cómo funciona el virus, el entendimiento de cómo funciona la proteína de pico, etc. Se pueden hacer grandes cantidades de virus y luego con distintas técnicas ver incluso en el microscopio electrónico cómo el virus se pega a células humanas. Como se tienen muchas muestras de virus porque se pueden cultivar en grandes cantidades, puede usted empezar a hacer muchos experimentos necesarios para ver cómo funciona el virus por una parte. Y por otra parte, se han probado ya un montón de medicamentos. A principios de la pandemia, un investigador, Shuibin Chen, que trabaja en el Colegio Weill Cornell de Medicina en Nueva York,
sembró miles y miles de organoides humanos que son muy fáciles de sembrar y los infectó con virus a todos, con SARS-CoV-2, y luego le empezó a aplicar sistemáticamente a estos microórganos medicamentos diferentes, medicamentos con potencial. Ensayó 15,000 sustancias diferentes. La mayoría de esas sustancias obviamente no funcionaron, pero hubo unas que sí, y con base en eso se están empezando a desarrollar medicamentos nuevos contra coronavirus. Es una cosa que no se podía hacer antes porque usted no sabe qué va a funcionar contra los virus. Tiene usted un libro, mire, de este gordo, como de 30 centímetros de espesor, que es un catálogo de todas las sustancias con efecto conocido en seres humanos que han sido desarrolladas por empresas, laboratorios de investigación universitarios, etc. Entonces, sobre ese catálogo usted escoge sustancias que por sus características usted sospecha que podrían bloquear al virus, pero para probar necesita sembrar el virus, hacer que se empiece a reproducir en grandes cantidades para luego echarles el medicamento a ver si funciona o no. Y como hay miles de medicamentos por ensayar, ¿qué hace usted? Agarra miles y miles de simios. Esto no es posible y además, créame que los primeros en protestar por el uso de animales para experimentación en laboratorio somos los biólogos. Nos metemos a la carrera porque nos gusta la vida y el maltratar a lo que sea, hasta una mosca, no va en contra del instinto de un biólogo. Pero a veces es necesario hacer experimentos con animales porque no se pueden hacer con seres humanos. Gracias a esta tecnología, muchos de los experimentos que antes se hacían con animales ahora se están haciendo con organoides humanos, con células humanas, sin lastimar a una persona, ni siquiera para obtener las muestras de donde se hacen crecer estas células. Y una vez que logra usted hacer crecer estas células, puede usted guardar una muestra para seguir reproduciéndolas. Un poco lo que pasa con el yogur, que guarda usted una muestra del yogur y con ese va usted fabricando todo el yogur que quiere. Y mientras tenga la paciencia de hacerlo, va a tener suministro de yogur para siempre. Lo mismo pasa con estas células. Puede usted generar microhígados o micropulmones o distintas partes del ser humano para hacer experimentos con virus. Entonces, la noticia de hoy es que esta tecnología se ha acelerado mucho como consecuencia de la investigación asociada con COVID-19 y por primera vez en la historia se está usando a gran escala. Ya está rindiendo los primeros resultados. Ya está sirviendo, por ejemplo, para filtrar entre miles de sustancias candidatas cuáles podrían tener un efecto realmente tangible, positivo contra COVID-19. Esa es la primera parte. Luego vendrán otro tipo de ensayos y las pruebas que hace usted de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que nadie se debe saltar. Pero el caso es que gracias a esto, el proceso de desarrollo potencial de medicamentos y vacunas se está acelerando mucho. Y esta es una gran noticia. Porque, COVID-19 ha representado un problema gravísimo para la sociedad humana, no se lo tengo que decir. Pero es un problema chiquito en relación al que podría producir una nueva variante de la gripe que resultara ser muy agresiva, como lo resultó en su momento la gripe de 1918, que apareciera una variante de ébola que se transmite por el aire, una variante de SIDA que se transmita por el aire, vaya usted a saber qué más. Hasta hace poco no habríamos contado con herramientas que nos permitieran siquiera caracterizar el virus, mucho menos crear medicamentos efectivos y vacunas. Pero gracias a esta herramienta empezamos a contar con los medios necesarios para que una nueva epidemia producida por virus no nos tome desprevenidos y que no nos tome desarmados tampoco. Vamos a salir de esta pandemia mejorados, con mejores herramientas para garantizar la salud de toda la sociedad humana. Faltará por ver si la sociedad humana tiene la sabiduría de otorgarle esos beneficios a todos sus miembros, pero eso ya no es boleto de los biólogos, es boleto de todos. Hay cada vez más y más motivos, cuando menos provenientes del mundo de la ciencia, para estar optimistas. Entonces, por favor, no le haga caso a quienes pretendan generar alarma o depresión en usted, cuando menos no en relación con COVID-19. Vamos por buen camino. Mantenga la calma, hágale caso a las autoridades de salud.
Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.